Sean bienvenidos, hermanos. Feliz sábado para los de la costa este. Ya están algunos gozándose en las horas del sábado. Algunos estarán por llegar y los que vivimos en California todavía tenemos algunas horas, pero ya estamos disfrutando de los preparativos y estamos emocionados porque el sábado ya está cerca. Sean muy bienvenidos, hermanos. Esta tarde vamos a tener un tema muy importante. Les pido que preparen sus libros. Vamos a leer del libro El Colportor Evangélico y el libro La Educación. Esos dos libros vamos a estar leyendo esta tarde. Así que los invito a que abran su libro La Educación. All callers are muted and they can unmute themselves. Vamos a abrir en el capítulo que se llama, es el capítulo 42, la escuela de los profetas. Pero estaremos leyendo en la página número 48 del libro La Educación. Y vamos a comenzar leyendo. Dice así: la historia sagrada ofrece muchas ilustraciones en los resultados. La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones, muchos cuyos caracteres hombres cuyas para sus semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Aquí hay algo en particular. Dice que la historia sagrada, las Santas Escrituras, nos ofrecen ejemplos, ilustraciones de los resultados de la verdadera educación. Y esta tarde vamos a hablar de cómo afecta la educación, cómo afecta el que usted no haya sido educado en su hogar, cómo afecta el que usted no eduque a sus hijos, a sus jóvenes, y el que usted mismo no se eduque. Siguiendo con la lectura, dice: entre ellos figuran José y Daniel, Moisés, Eliseo y Pablo, los mayores estadistas, el mayor legislador, uno de los reformadores más fieles y a excepción aquel que habló como jamás habló hombre alguno, el maestro más ilustre. Sabemos que está hablando de Jesucristo, un hombre que nunca asistió a una escuela pública, sino que fue educado en las rodillas de su madre y en el taller de su padre. Sabemos que allí Jesús recibió las más grandes impresiones de la educación, que fue lo que lo formó y lo que hizo de lo que fue Jesús. Un carácter fino, piadoso, amoroso. Y entonces dice aquí que la verdadera educación se refleja en las Sagradas Escrituras por medio de la vida de estos hombres. Y para meditar en esto y para meditar realmente cuál es la religión que nosotros practicamos, vamos entonces a arrodillarnos y a pedir la instrucción de nuestro Dios
para que nos acompañe en esta tarde meditando su santa palabra por medio de estos testimonios. Vamos a arrodillarnos el que pueda. Vamos a postrarnos de rodillas. Bendito Señor y Dios nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado es tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra y de poder comprender cuál es la verdadera educación y qué es lo que estamos haciendo como individuos. Bendice esta hora de meditación, bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en línea. Permite que tu palabra pueda penetrar en nuestras mentes y podamos por medio de ella hacer los cambios necesarios para tener y poder expresar una verdadera educación. En tu nombre lo pedimos, oh Cristo Jesús. Amén. Estábamos leyendo del libro La Educación, página 48, cómo en la historia de las Escrituras se refleja la vida de hombres que expresaron cuál fue su educación. Voy a mencionar un poquito acerca de José, que es lo que sigue en la lectura de meditación. Dice, en los primeros tiempos de su vida, al pasar de la juventud a la virilidad, José y Daniel fueron separados de sus hogares y llevados cautivos a países paganos. ¿De qué edades estamos hablando? Dice, de la juventud a la virilidad. Estamos hablando edades entre los 17 y los 21 años, una edad aproximada. Pudieron estar en esas edades, muy jóvenes. Dice, José especialmente fue expuesto a las tentaciones que acompañaban a los grandes cambios de fortuna. En la casa de su padre fue un niño tiernamente mimado. En la casa de Potifar fue un esclavo y luego confidente y compañero, hombre de negocio. El de Faraón fue un preso del Estado, condenado injustamente, que no tenía esperanza de vindicación ni perspectiva de libertad. En un momento de gran crisis fue llamado a actuar en el gobierno de la nación, que lo capacitaba para conservar su integridad. Vemos que la vida de José es la vida que tuvo más experiencias cambiantes. Nunca permaneció en un lugar establemente hablando. Primero fue educado por sus padres de una manera muy tierna, mimado, dice, considerado, un muchacho que no iba a casa, leía y escribía y aprendía de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Todos estos cambios contradictorios en la vida de José podían afectar la educación y podía manifestar. ¿Cómo le afectaron? ¿Cuáles fueron los cambios que él tuvo? ¿Le afectó de alguna manera en el cambio de su carácter? Dice que fue llamado a actuar en el gobierno de la nación, que lo capacitaba para conservar su integridad. ¿Qué? ¿Qué era? Mire, dice aquí, nadie puede mantenerse en una gran altura sin peligro. Del mismo modo que la tempestad que deja intacta la flor del valle, las fieras tentaciones que dejan intacto al de condición humilde, asalta a los que ocupan los lugares más elevados del mundo en cuanto a éxito y a honor.
está diciendo que las mismas experiencias, tanto el de condición humilde como el encumbrado, pueden llegar a tener. Muy bien. ¿Por qué estamos tocando saber de esto? Ahora nos vamos a ir al libro Colportor Evangélico y vamos a buscar la página 187, capítulo Religión Práctica. Y esta tarde vamos a hablar cómo ha sido afectado nuestro carácter o qué es lo que le afecta, qué fue lo que ayudó a José y qué es lo que podría ayudarnos a nosotros, qué fue lo que mantuvo a Daniel y a José fieles. A pesar de su amarga vida y de vivir como esclavo, como extranjero, acusado falsamente, ¿por qué José no renegó? ¿Por qué José, en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, de una experiencia inimaginada por él, porque en su casa era muy bien tratado y muy bien educado, qué hizo para no dejar que estas experiencias le impactaran? Miren lo que dice en la página 187 de El Colportor Evangélico. Dice: hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Oh, escucha, hermano, dice: hay en la vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero una elocuencia mucho más poderosa que la de las palabras. Lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. Perfecto, dice la sierva del Señor. Hay algo, y cuando dice elocuencia, está diciendo que se comprende, que se entiende, que es fácil de ver, que no tiene problemas para ser comprendido, para ser entendido, para ser visto por los hombres. Lo que un hombre es. ¿Qué es lo que es un hombre? ¿Qué es lo que lo hace a usted y a mí ser? Dice, eso que usted es tiene más influencia de lo que se dice o de lo que usted dice. Quiere decir que nosotros podemos decir 1000 palabras y no ser entendidos. Podemos decir 1000 palabras y ser entendidos. Pero dice que hay una vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero, una elocuencia más poderosa. ¿Cuál es la elocuencia más poderosa? La vida tranquila y consecuente de un cristiano puro y verdadero. Miren lo que sigue diciendo en el segundo párrafo. Los emisarios enviados a Jesús volvieron diciendo que nadie había hablado antes como él, pero esto se debía a que jamás hombre alguno había vivido como él. De haber sido su vida diferente de lo que fue, no hubiera hablado como habló. Sus palabras llevaban consigo un poder que convencía, porque procedía de un corazón puro y santo, lleno de amor y simpatía, de benevolencia y de verdad. Estas son características de un carácter. ¿Cuáles? El carácter lleno de amor o el corazón puro y santo, lleno de benevolencia y de verdad. Dice, nuestro carácter y experiencia determina nuestra influencia en los demás. Para convencer a otro del poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y nuestra vida. ¿Cómo vamos a convencer a alguien que realmente Jesucristo es el Señor, Salvador nuestro?
¿cómo lo vamos a convencer? ¿Usted cree que hablándole todos los días de la Biblia lo vamos a convencer? ¿O va a ser más elocuente, más fácil que esta persona entienda que el Cristo que usted habla, el Cristo que usted expresa, habita en usted? Y que usted es el más grande testigo, el más grande testimonio de que su carácter cambió para convencer a otros. Es mejor mostrar un corazón puro y limpio. Y mire, dice, el evangelio que presentamos para la salvación de las personas debe ser el evangelio que salva nuestra propia vida. Es que usted no puede hablar de una experiencia ajena acerca de los cambios que Jesús ha hecho en esa persona. Tiene más poder si lo hace con su propia vida, siendo un testimonio elocuente, siendo una persona que refleje un carácter que está influyendo a los demás. Y dice, solo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos sacar pecadores de la corriente impetuosa, nuestros pies deben estar afirmados en la roca. Pero ¿por qué nosotros tenemos problemas para expresar lo que tenemos en nuestra vida? Y mire, el problema lo vamos a encontrar en el capítulo número 47 de este libro, Conducción del Niño, capítulo 47. Vamos a ver por qué nos cuesta a nosotros expresar ante los demás nuestra religión. Porque es tan difícil para nosotros. Y si usted no lo sabía hasta hoy, gloria a Dios que esto le pueda ayudar, amado hermano. Y si esto le ayuda a usted, puede usted impartirlo a otro y enseñarle a otro. Este capítulo se llama La disciplina laxa y sus frutos. Está en Conducción del Niño, página 257. Dice, una mala educación afecta toda la vida religiosa. ¿Qué cosa? Una mala educación. Vamos a ver por qué afecta la vida religiosa y toda la vida religiosa. Un ay descansa sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados y faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos y fomentar ese mismo espíritu en su propio hogar. Son defectuosos en su carácter e iracundos en el manejo del hogar. Aún en su aceptación de Cristo, no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en su niñez. Ahora sí, hermanos, ahora entiende por qué tenemos problemas. Siendo adultos todavía no hemos aprendido a tener dominio propio. ¿Por qué? Porque no fuimos educados en ese sentido. Nuestros padres probablemente nos permitieron hacer muchas cosas, muchos caprichos. Y si no, vea usted, mire, cuando usted vaya a un supermercado
Hay niños que están llora, que llora, suplicándole a su papá, cómpramelo. Y el papá le dice, no, hijo, cómpramelo. Y empieza y sigue y llora hasta que convence a su padre y el papá termina comprando lo que el hijo quiere, sabiendo el padre que no lo necesita, que no es necesario y que probablemente no le va a ayudar en su salud. ¿Pero por qué? Porque no puede él controlar ese dominio que el niño debería desarrollar en él. ¿Qué pasó? Le permitió manifestar su capricho y se lo cumplió. ¿Qué pasó? ¿Aprende el niño a tener dominio propio? No aprendió. Ok, ¿qué más? Nuestros padres nos permitieron hacer en algún momento nuestra voluntad. Casi siempre cuando estamos pequeños tenemos muchas armas para desarmar a nuestros padres. El llanto, la súplica, algún berrinche, que ya me voy de mi casa, que tú eres injusto. Y nuestros hijos pueden decir lo mismo, porque esas cosas se repiten. Depende del padre cómo va a educar a este niño, su carácter le va a afectar toda la vida. Cuando llegue la religión a él, cuando llegue Cristo a su vida, ¿qué va a pasar con esos hábitos que fueron fomentados desde la niñez? Con esos hábitos que se quedaron ahí e hicieron callosidad. ¿Cuántos papás le permitimos a nuestros hijos que vayan donde ellos quieren cuando nosotros en nuestro interior decimos no debería de ir? Pero nos convencen nuestros hijos. ¿Cuántos papás, sabiendo que la ropa que nuestros hijos se ponen es inapropiada para ir a la iglesia y es inapropiada para estar en casa y es inapropiada para ir a la calle, pero se las compramos, se las permitimos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un carácter débil. Y para no estar luchando con nuestro hijo, para que no se nos enoje porque nos ha amenazado con irse o con reportarnos a las autoridades, les decimos que sí. ¿Y qué pasa? Le cumplimos el capricho. Le cumplimos sus pasiones y dejamos que actuara como le palació. ¿Cómo llegan a ser estas criaturas? ¿Cómo llegamos a ser nosotros? Iracundos. Aún dice, en su aceptación de Cristo no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en su niñez. O sea que ese es nuestro problema, amado hermano. En nuestra niñez se nos permitieron muchas cosas. Y aunque siempre decimos, oh no, mi mamá no me permitía eso. Oh no, yo era castigado con una mirada entendía. Amado hermano, ¿cuánto tiempo duraron nuestros padres haciendo eso? ¿Usted cree que toda la vida? No, en alguna ocasión nos permitieron algo que les pareció bien en ese momento, pero que no se dieron cuenta la gravedad de cómo afectó su carácter y el mío. Y cómo usted hoy, padre de familia, está repitiendo las mismas acciones en sus hijos. Y mire, aún dice, cuando en su aceptación de Cristo no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en su niñez. ¿Por qué hay matrimonios quebrantados? ¿Por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres? ¿Por qué hay hombres que tratan mal a sus esposas? ¿Por qué le gritan? ¿Por qué las humillan? ¿Por qué siempre el esposo le está diciendo a la esposa, ¿sabes qué? Si yo hubiera sabido que yo iba a estar contigo de esta manera, ni me caso contigo.
Y lo mismo puede decir la esposa. ¿Y los hijos? ¡Ay, no! Yo creo que vine equivocado a nacer en este hogar. Yo hubiera nacido mejor en otro hogar, en el hogar del hermano tal. Yo quiero vivir allá. Todas esas cosas que nosotros dejamos pasar afectan ¿cuándo? Cuando llega la luz, amados hermanos. Y miren lo que dice. Llevan los resultados de su educación precoz a través de toda su vida religiosa. Es difícil. Se ha hecho en el plantío del Señor, pues cuando se dobla la rama, el árbol se inclina. Si tales padres aceptan la verdad, tienen ante sí una dura batalla. Quizás se transforme su carácter, pero queda afectada toda su experiencia religiosa por la disciplina laxa a que estuvieron sometidos en los primeros años de su vida. Y sus hijos tienen que sufrir debido a esa educación defectuosa, pues graban esas faltas en ellos hasta la tercera y cuarta generación. Ay, hermanos. Con esta lectura podemos entender por qué todavía nos enojamos cuando no nos sirven la sopa caliente. Con esta lectura nos podemos dar cuenta de que no me gustó cómo me planchaste mi camisa y me enojo. Que no me avisaste para dónde ibas y me enojo. Que este sabor ya sabes que no me gusta y me lo das. Ya sabes que esto no lo quiero y sí me lo das. Todas esas respuestas, todas esas actitudes, ¿de dónde vienen, hermanos? Y ese es el carácter que, leyendo en el colportor evangélico, determinará nuestra influencia en los demás. ¿Cuál carácter? Ese carácter defectuoso que obtuvimos en la niñez y que todavía nosotros seguimos disfrutando. No, es que tú vas a hacer lo que yo te diga, porque allá donde yo nací, los hombres son los que llevan las riendas. No, es que la esposa es la que quiere mandar en el hogar. No hemos comprendido realmente. ¿Por qué? Porque nuestros ejemplos y nuestra primera escuela fue defectuosa. Nos permitieron caprichos. Ahora dígame usted, si esta experiencia de vida la seguimos viviendo y aún no ha sido amoldada al carácter de Cristo, porque es difícil. Después de haber practicado 40, 30, 20 años, hábitos, no va a ser de un día para otro que usted va a dejar de hacerlo. Tiene que luchar. Tenemos que trabajar. Imagínense que los papás a veces le dicen a sus hijos, decirle a la vecina que no estoy. ¿Qué le están enseñando al niño? A mentir. ¿Cuántas veces mentimos por nuestros padres? Crecimos creyendo que habían mentiras que tenían tamaños, desde la chiquita hasta la más grande. Crecimos creyendo que habían mentiras blancas. ¿Cuándo nos enteramos que eso no es cierto? Cuando Jesús vino a nuestra vida, cuando la verdad llegó a nuestra vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo vamos a armonizar la palabra de Dios con estos caracteres nuestros? Y es allí donde damos tropezones. Como leíamos ahora en la mañana, meditábamos en la lectura del culto matutino, leyendo palabras de vida del Gran Maestro. Ahí damos tropezones.
¿A dónde? En la palabra de Dios, porque nuestro carácter está defectuoso. Y mire lo que dice el colportor evangélico, página 183, tercer párrafo. Para convencer a otros el poder de la gracia de Cristo, tenemos que conocer ese poder en nuestro corazón y nuestra vida. El evangelio que presentamos para la salvación de las personas debe ser el evangelio que salva nuestra propia vida. ¿De qué nos va a salvar este evangelio? De esos malos hábitos de hablar imprudentemente, de esos malos hábitos de hablar. En mi país, El Salvador, dicen el caliche para los salvadoreños que me escuchan. Palabras comunes, hermanos, que no tienen un verdadero significado, que a alguien se le ocurrió pronunciar mal una palabra y ahora ya se dice. Es como el Spanglish. Ese no es un idioma, es un invento que no tiene fuerza porque no es un lenguaje formal, es la formación de una manera de hablar de dos lenguajes que a alguien se le ocurrió inventar y que a veces nosotros lo seguimos. Estamos predicando, cuando estamos conversando, se escucha con frecuencia. Ese es un mal hábito. Entonces allí, cuando la verdad llega y nos dice, mira, tienes que dejar de hacer eso. Tienes que mejorar tu lenguaje. La lectura ayuda a mejorar el lenguaje y a incorporar palabras para nosotros que nos ayudan a darnos a expresar. Y allí vamos transformándonos. ¿Qué va a pasar con esos amigos que ahora se junten con nosotros y vean que todo eso que nosotros teníamos antes ya no lo tenemos? Y nos van a preguntar, oye, tú ya cambiaste, ya no eres el mismo. ¿Qué les vamos a decir, amados hermanos? Sí, es que la palabra de Cristo cambió mi vida. Sí, es que Jesús ahora vive en mí. Eso es más elocuencia, eso es más... Oh, mira, es que no hay que decir mentiras. Hay un mandamiento que dice no mentir. No, es que mira, no hay que adulterar, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Y vivimos diciéndole a la gente todo lo que no debe de hacer. Pero en nuestra vida práctica, eso no es vida. Nosotros seguimos con ese carácter defectuoso que tuvimos en la infancia. Caprichosos, enojones, mal hablados, haciendo miradas que no debemos hacer, peleándonos con los hermanos, que yo no estoy de acuerdo con eso, y que no, que voy donde mi hermana y le digo, mira, ese hermanito anda diciendo cosas y esto, y andamos armando peleas y discusiones. Y mire, la lectura sigue diciendo, solo mediante una fe viva en Cristo como Salvador personal, nos resulta posible hacer sentir nuestra influencia en un mundo escéptico. Si queremos, nuestros pies deben estar afirmados en la roca, Cristo Jesús. El símbolo del cristianismo no es una señal exterior, ni tampoco una cruz o una corona que se llevan puestas, sino que es aquello que revela la unión del hombre con Dios por el poder de la gracia divina manifestada ¿a dónde? En la transformación del carácter. El mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda rodear al ser humano ejerce tanto poder como el de una vida abnegada.
perdón, hermano. El argumento más poderoso a favor del evangelio es un cristiano amante y amable. Quiere decir, amados hermanos, que si hasta hoy nos hemos dedicado a regañar de una manera o a reprender a nuestros hijos de una manera inapropiada. ¿Y cuál sería esa manera inapropiada? Avergonzándolo frente a otro. Diciéndole, tú eres un desobediente delante de sus amigos, delante de otras personas. Eso es terrible, nunca lo haga, hermano. Recuerde cuando usted era joven. Eso era algo que a usted no le gustaba, así que a su hijo no le gusta. No pase reprochándole todo el tiempo sus defectos. Ellos también tienen sus pruebas y tienen que luchar con sus fuerzas, con la ayuda de Cristo para poder vencer. Probablemente para usted sea una prueba pequeña, pero para ellos será una prueba grandísima o difícil de soportar. Debemos ser amantes y amables. Ese es el argumento más grande que usted va a tener con sus hijos. No lo cuestione. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? No, seamos amigos de ellos. Hágase la pregunta: ¿por qué José permaneció fiel siendo un joven? ¿Por qué Daniel? Y nos vamos a regresar a ese libro, La Educación. Si se recuerdan, ya estamos en la página 49. Vamos a ver qué fue lo que pasó con José y cómo nos puede ayudar a nosotros. En su niñez se le hablaba enseñando a José a amar y a temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre bajo las estrellas de Siria la historia de la visión nocturna de Betel, de los ángeles que subían y bajaban y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto habido junto a Jacob, donde después de renunciar a sus pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe de Dios. ¿Qué hacía su papá? ¿Cómo impactaba el corazón de este muchacho, de este niño? Le contaba historias del cambio de su vida. ¿Quién? Jacob. Le contaba a José cuando tuvo la visión de la escalera, cuando luchó contra Dios, cuando luchó con Dios. Todas estas experiencias que cambiaron su vida eran atesoradas en el corazón de José porque su padre las expresaba. Un punto, anote. De dar testimonio a nuestros hijos de cómo Cristo ha transformado nuestra vida y cuéntele los testimonios de cuando usted se encontró con Jesús. Se había contado la historia del conflicto habido junto a Jacob, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor. Muy importante. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Segundo punto. ¿Qué ayudó a José aparte de los testimonios de sus padres? ¿Qué más ayudó? Ayudó el estar ocupado
dice, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. ¿A dónde? Porque él era pastorcillo y cuidaba de los rebaños de su papá. Quiere decir que nuestros niños deben estar ocupados, nuestros jóvenes deben estar ocupados. ¿A dónde? En el trabajo de sus papás, en aprendiendo las labores que sus padres hacen, en la casa, fuera de ella, ya sea pasando la podadora, cortando grama que ya no sirve, plantando árboles, limpiando la casa, manteniendo en orden su cuarto. Todos esos detalles donde ellos viven, el mantenerse ocupados, ayudó a José a tener ese carácter. Mire lo que dice. Recordó las lecciones, ¿a dónde? Vamos a ver, al mirar por última vez los cerros que ocultaban las tiendas de su parentela, José recordó al Dios de su padre, recordó las lecciones aprendidas en su niñez y estremeció su alma la resolución de ser fiel y conducirse siempre como convenía a un súbdito del Rey del Cielo. José permaneció fiel durante su amarga vida como extranjero y esclavo en medio de las escenas y los ruidos del vicio y las seducciones del culto pagano, culto rodeado de todos los atractivos de las riquezas, cultura y pompa de la realeza. Había aprendido la lección de la obediencia al deber, la fidelidad en cualquier situación, desde el más humilde hasta el más encumbrado, adiestró todas sus facultades para un servicio más elevado. Número 3. ¿Qué hizo José? Recordó todas las lecciones aprendidas en su niñez. ¿Qué lecciones? Los testimonios de su padre con el encuentro con Dios. La visión de su padre, la importancia que tuvo la vida de Jacob y cómo él le comentó, porque aquí dice que después de haberse arrepentido Jacob, después de haber lamentado su estado, fue que fue llamado como príncipe de Dios y se le fue cambiado su nombre. Esas lecciones aprendidas en su niñez estremecieron su alma. ¿Y en qué le ayudaron? A ser fiel, honesto, perseverante, fiel. No bajó sus principios a pesar de estar en una cultura diferente, de vivir en un palacio, a pesar de, imagínense, primero estuvo viviendo en la casa de Potifar, gente con un culto distinto, personas con una cultura distinta, con prácticas distintas, bebedoras de vino, se vestían deshonestamente, adoraban ídolos. Y este muchacho había impresionado tanto en él esas lecciones de sus padres, que eso le ayudó tanto a crecer y no desmayar durante esas pruebas tan agónicas que él tuvo. En la cárcel llegó a ser el más importante. Donde quiera que José fue, impuso su vida sobre otros. ¿Por qué? Porque las impresiones de su alma, las que tuvo en la niñez, le ayudaron tanto a mantenerse firme. Eso no es excusa para nosotros, hermanos, porque nuestros padres probablemente no tenían la luz que tenemos usted y yo hoy. Hoy nosotros tenemos que educarnos solitos. Ahora nosotros tenemos que buscar esas impresiones. ¿Cómo impresionar nuestra propia vida? ¿Por medio de qué?
para que podamos cambiar ese carácter indómito que tenemos. Y dice, en el tiempo, estamos ya en la página 50, en que fue llamado a la corte de Faraón, Egipto era la nación más poderosa en cuanto a civilización, arte y ciencia. No tenía rival. José administró los negocios del rey en una época de dificultad y peligros extremos, y lo hizo de un modo que cautivó la confianza del rey y del pueblo. Faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de toda su posesión, para arrojar a sus príncipes cuando él quisiere y enseñar sabiduría a sus ancianos. ¿Qué tan importante es entonces, amados hermanos, esta impresión que nosotros vamos a hacerle a nuestros seres queridos? Y así podemos hablar de Daniel, otro jovencito, que de igual manera que José tuvieron una vida distinta. Este ejemplo es para que veamos qué tan importante entonces es que nosotros impresionemos la vida de nuestros hijos, impresionemos la vida de nuestros amigos, impresionemos la vida de nuestros esposos, de su esposa, de su esposo, de su hermano, de su primo, de su tío, de su vecino, de su compañero de trabajo, de la persona que se sienta a la par suya cuando usted viaja en el tren, en el bus, en el avión, en el barco, donde usted se conduzca. ¿Cómo vamos nosotros a enseñar? ¿Vamos a ir predicando todo el tiempo? ¿Hablando de Jesús? Cuando usted puede con su propia vida reflejar aquello que usted ha permitido que viva en su vida. Y es de preocuparnos, hermanos. Porque si en este libro, Colportor Evangélico, en la página 187, cuarto párrafo, dice, el símbolo del cristianismo no es una señal exterior. No es como la señal que tenían los judíos, que tenían una señal exterior. Si se acuerdan, la mujer samaritana reconoció a Jesús por el manto, porque el manto tenía unas rayas de color azul y en las esquinas tenían unos lazos que cada vez que ellos hacían un nudito, esos nuditos daban testimonio de la vida que ellos habían vivido, y en agradecimiento a Dios, cada cosa importante iban haciendo nuditos. Un samaritano, un israelita reconocía al de la tribu de Judá por ese manto. Ahora, nosotros, el Israel moderno, ¿cuál es el símbolo nuestro? ¿Tenemos alguna señal exterior? ¿Algún dibujito? ¿Los hombres alguna corbata? ¿Las mujeres algo en especial? Dice que no es una señal exterior, tampoco una cruz o una corona que se lleven puestas. Dice que es aquello que revela la unión del hombre con Dios, por el poder de la gracia divina manifestada en la transformación del carácter. O sea, hermanito, que usted y yo tenemos que manifestar un carácter que refleje a Cristo. Que cuando usted coma, cuando usted camine, cuando usted se vista, cuando usted hable, cuando usted se ría, cuando usted haga un gesto, cuando usted haga una actividad, cuando usted dé sus ofrendas y sus diezmos, todo lo que usted haga tiene que reflejar a Cristo. Todo. Incluso cómo usted se sienta. Hay personas que les gusta en la iglesia o en cualquier lugar doblar su rodilla, su pierna sobre la otra. Y a veces andan la falda muy corta.
Hay hermanos que nos gusta estar masticando chicle dentro de la iglesia. O nos gusta estar comentando todo lo que nos pasó en la semana allí dentro de la iglesia con el hermano que está a la par. Todas esas cosas, hermanos, desde las más chiquititas hasta las más grandes, de ahora en adelante tenemos que meditar. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Qué efecto queremos causar con nuestras palabras, con nuestros hechos? ¿Qué esperamos? Yo admiro muchas religiones y admiro mucho a la iglesia por la obra misionera que se hace. Pero ¿usted cree que Dios va a... su carácter no puede hacer obra misionera? No puede, porque su carácter no ha sido transformado, por lo tanto, su carácter no puede dar testimonio, no puede hacer obra misionera. Y si seguimos leyendo, dice, el mundo ha de convencerse de que Dios envió a su Hijo para que fuese su Redentor. Ninguna otra influencia que pueda sobre él como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso a favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. A veces un simple buenos días, buenas tardes, aunque no le contesten, hermano, usted sea amable. Esa amabilidad, esa sonrisa, aunque usted ande con un problemón en su mente, que no debería de ser así, porque los problemas no los resolvemos con preocupaciones, los resuelve Dios con nuestra fe. Y mire lo que dice, llevar una vida tal, estamos ya en la página 188, ejerce semejante influencia, cuesta a cada paso esfuerzo, sacrificio de sí mismo y disciplina. Muchos, por no comprender esto, se desalientan fácilmente en la vida cristiana. Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Y es que la vida religiosa no es cantar y orar y leer nada más. Esa es parte de la vida cristiana, pero no lo es todo. No crea porque por ir los sábados, los miércoles y todos los días a la iglesia, que haya culto y que vamos a cantar y vamos a orar y yo siempre estoy dispuesto a orar, que yo siempre canto, que... Hermano, eso no es toda la vida religiosa. Dice, piden oración, en oración piden un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor. Y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban, como el antiguo Israel se preguntó, si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Y mire lo que dice la sierva del Señor. Les acontecen porque Dios los conduce. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Y entonces, ¿quién conduce
las pruebas y los obstáculos. Dios, porque Él nos disciplina, Él escoge el método, porque nosotros no queremos disciplinarnos. Entonces Dios busca la disciplina. Y no es fácil, amados hermanos. No es fácil. Y le voy a decir por qué. A todos los maestros les pasa este problema. Cuando un maestro expone un tema, en la mayoría de los casos, siempre hay un alumno que cree saber más que el maestro. Y siempre lo pone en problemas. Siempre le está diciendo, eso no es cierto. Eso que usted dice no está bien. No leí eso yo en el libro. Usted está mal. Y todos los maestros, incluso maestros de las iglesias, van a tener ese problema. ¿Cuál va a ser la actitud de un buen maestro? Piénselo. Si usted fuera ese maestro, ¿qué actitud usted tendría? Hay quienes que cuentan esas experiencias y dicen, ay, ¿por qué no estuve yo ahí? Le hubiera dicho unas cuantas palabras. Yo lo hubiera callado. Aún nosotros le enseñamos a nuestros hermanos a tener más problemas con el carácter. Cuando dice que nuestra actitud debe ser amante y amable. Piense, amado hermano, reflexione en todas esas experiencias, en todas las veces que su hijo le preguntó y le hizo la misma pregunta 10, 15, 20 veces. Y usted le gritó o le contestó apropiadamente. ¿Cuántas veces le explicamos un tema a una persona de las miles de maneras que pudiéramos hacerlo y no lo entendió? ¿Cuál debe ser su actitud? Cuando usted dice, no, yo dije eso, usted está diciendo mal. No, hermano, usted dijo eso y yo lo oí muy bien. Aunque usted esté seguro de que no lo dijo. ¿Cuál es su actitud? Y para terminar, vamos a terminar de leer, dice aquí. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Vemos entonces, amados hermanos, por qué José tuvo tantas aflicciones. ¿Ya se preguntó usted por qué? ¿Quién buscó el método? ¿Quién diseñó el camino? ¿Para qué? ¿Cuál fue la decisión de José? ¿Rendirse ante el método, ante la tentación, ante la prueba, ante la circunstancia? ¿O salir airoso adelante, confiando en que aquel que lo mira todo y lo conoce fue quien permitió todo eso para nuestro bien y para su bien? Así que, amado hermano, si usted está en una prueba difícil, dura, que aquel que lo conoce a usted le ha permitido el fuego de la aflicción solamente para purificarlo a usted. Así es que, amados hermanos, esta tarde ha sido un gusto haber estado con ustedes, compartiendo esta palabra.
Le doy gracias al Señor porque nos permite el poder compartir con ustedes esta santa palabra, estos testimonios. Si nosotros estamos en un horno de aflicción y nos sentimos angustiados, que no podemos salir de él, miren lo que dice aquí. El hecho que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viene en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en un hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para hacer de qué clase son. Sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. El alfarero toma arcilla y la modela según su voluntad. La amasa y la trabaja. La despedaza y la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca, la deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Le da forma, la compone, la alisa en el torno, la pone a secar al sol y la cuece en el horno. Así llega a ser una vasija útil. Así también, el gran artífice desea moldarnos y formarnos. Y así como la arcilla está en manos del alfarero, nosotros también estamos en las manos divinas. No debemos intentar hacer la obra del alfarero. Solo nos corresponde someternos a que el divino artífice nos forme. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4:12. Ustedes pueden seguir leyendo, amados hermanos. A mí se me terminó el tiempo. Como les decía, ha sido un gozo estar con ustedes compartiendo estas palabras que me han servido en muchas ocasiones a mí a comprender que en medio de la prueba debemos encontrar el gozo y que si estamos siendo probados, si estamos en una situación difícil, subraye eso que leímos. Dios, Jesús, está buscando en nosotros algo especial. Algo ha visto el Señor en nosotros que quiere que seamos sus obreros. Y por eso nos refina. Por eso nos disciplina. No tratemos de hacer la obra que Él hace en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es luchar para que aquellos hábitos que fueron puestos en nosotros en la niñez ya no nos sigan afectando. Y cada vez que tengamos un enojo, cada vez que tengamos una desilusión, cada vez que alguien nos haga algo, pensemos en que Cristo nos da la solución para todo, en que debemos ser amables y compasivos, misericordiosos, amadores de Cristo y no de nosotros mismos. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar. Los invito a los que puedan postrarse de rodillas conmigo y a los que no, por algún motivo, pueden quedarse como están. Amante Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque ahora hemos comprendido que muchos problemas de carácter que fueron, Señor, alimentados en nuestra niñez, aún siguen en nosotros estorbando nuestra vida religiosa.
Te suplicamos que nos perdones porque no hemos querido cambiar. Ha llegado tu luz a nosotros, pero no hemos querido cambiar. Ayúdanos a transformar este corazón. Ayúdanos a parecernos a ti. Y que cuando estemos en medio de la dificultad, recordemos el testimonio que tú has dado por medio de tu palabra. Y que en muchas ocasiones nos has expresado que sí se puede vencer la tentación. Sí, por medio de la fe podemos alcanzar misericordia. Que eso nos sirva para que podamos dominar aquello que nos dificulta poder expresar que tú vives en nuestras vidas. Bendice a cada oyente, a cada hermano que está en su casa, adorándote ya, Señor. Bendice a los que se están terminando de preparar en la costa oeste, Señor. Bendice a los hermanos que ya están en las horas del sábado. Gracias por tu sábado, Señor. Ayúdanos a poner bajos todo lo que nos estorbe para poder estar. Y que seas tú nuestro compañero durante todo este bendito. Palabra que es verdad para nosotros. Ayúdanos a hacerla nuestra obra. En tu nombre lo pedimos, oh Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Que tengan un hermoso sábado, amados hermanos. Los invitamos para el día de mañana a la 1 de la tarde, pero sin que se pierdan el culto de la mañana a las 7 de la mañana, donde usted puede hacer sus peticiones y hacer oración. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.